¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos en El Círculo. Hoy traemos un tema que me parece que a todos nos toca de alguna u otra manera y es el mundo de las redes sociales. Ya sea porque participamos, porque tienen consecuencias en la vida política, en la vida económica, en la gestión de la atención de la que tanto batallamos. Y para eso me acompaña Javier Murillo, él es CEO, Founders de Metrics. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Muy buenas Gracias noches. por invitarme. Gracias. Está también Andrés Velázquez, especialista en ciberseguridad y delitos informáticos. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Está Alberto Borboya, analista e investigador de medios sociales. ¿Qué tal, Alberto? Mario, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Eduardo Navarrete, también periodista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, bueno, pues empezamos. Y antes de entrarle a la sangre, porque aquí hay mucho que discutir, desde manipulación, datos personales, intentos de control, de censura, en fin. Pero empezamos por una primera ronda, si les parece, de diagnóstico para saber de qué tamaño es el fenómeno en México. Los que estamos en Twitter juramos que todo el mundo está en Twitter, hasta que nos damos cuenta que no es cierto. Hay todas estas bromas sobre si en Twitter llega el chiste, Facebook lleva 2 días después de que te enteraste en Twitter. Pero a ver, los datos reales de cómo estamos hoy en México en materia de redes, ¿cuáles serían? A ver, ¿quién empieza? A ver, según datos de INEGI, nosotros tenemos más del 50% de la población ya en Internet. Okay. Y gracias a la generalización de los smartphones o de los teléfonos inteligentes, la penetración ha incrementado. De hecho, estamos esperando la última cifra. Y un dato que me parece muy relevante es que más del 91% de la población tiene al menos una red social, siendo esta Facebook. O sea, estar en Internet es estar en una red y estar en una red es estar en principio en Facebook. ¿Y por qué? La respuesta nos la da el hecho de que Facebook negoció con las telefónicas para dar gratis los datos tanto de la aplicación de Facebook como de WhatsApp. O sea, no te consume datos de tu paquete. Exactamente. Y ese, yo creo que es un punto, es de las mejores jugadas que ha hecho Zuckerberg. En el caso de las otras, sí. En el caso de Twitter no estoy seguro, pero creo que también tiene ese acuerdo, porque ves que dicen redes sociales gratis. Sí. Entonces, el hecho es que hay muchas personas con Internet, casi todas con correo electrónico, de este más de 50%, y la mayor parte de ellos, el 91% o más, al menos con Facebook y WhatsApp. Que además Esos hay que son los recordar números. que nada más, a lo mejor alguien está diciendo, bueno, yo tengo Instagram, nada más hay que recordar que Instagram, WhatsApp y Facebook pues terminan en la misma caja registradora, que es la de Mark Zuckerberg, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué otros datos podemos ir poniendo en la mesa por lo pronto? Pues yo creo que es muy importante también, y no lo sé, esto también para preguntarle a los demás, desde la perspectiva de qué tanto se utiliza esa red social. Porque una cosa es que tengas abierta la red social y otra cosa es que estés participando. Porque también conocemos mucha gente que lo único que está haciendo es estar monitoreando temas, estar viendo. No podemos llegar a eliminar esos perfiles que tienen, a lo mejor siguen a N número de personas, nadie los sigue a ellos, simplemente está haciendo por un tema de revisión, ¿no? Sí, que está ahí, no necesariamente de manera muy activa. Por cierto, ¿WhatsApp lo metemos en esta categoría o no? Por aquello es una red social privada, definitivamente. Como red social privada. Sí, porque hay las públicas como Twitter, las sociales en las que alguien te tiene que aceptar como Facebook, Instagram en este caso. Y la privada. Y la privada, que es WhatsApp o cualquier chat que se use Messenger, incluso del mismo Facebook, que hace rato también que dijiste, yo pensé en Messenger, que se supone que en algún momento las juntarán. Vamos a ver cuándo les da eso técnicamente. Pero es una red social privada. Luego, si hablamos de una penetración de este tamaño, en el caso de Facebook, cuando hablamos de Twitter, yo me acuerdo el dato de 10 millones de cuentas, se hablaba pero ya hace algunos años, no sé cómo esté ahora. Porque aparte hay como opacidad de pronto también en las cifras en esto, ¿no? Sí, no tengo las últimas cifras, me parece que iban de crecimiento, por lo menos, no sé, incluso hasta podríamos hacer una especie de leve encuesta aquí adentro. Creo que pues, en parte a los versados en este tipo de temas, desde luego temas de política y desde luego, si quieres enojarte, echar bronca, gritar de manera pública o anónima, pues ahí está Twitter, ¿no? Sin embargo, me parece que justamente ese es el pivote que hace que varios se desmotiven. Tengo, por ejemplo, dentro de mi círculo social, te diría cerca de un 35% de personas
que antes eran muy activas en Y Twitter. que ya se han lo salido abandonaron en por este ambiente. completo. Exactamente, al rato seguramente discutiremos algunos porqués y tal vez algunos para qué, que es lo interesante, pero sí, claramente sí veo un descontento en torno a esta red social. Ok, a ver, entonces vamos poniendo algunos temas. Primero es un fenómeno de cantidad de personas, particularmente en el caso de Facebook, pero también es un fenómeno de los efectos de las redes en diversos aspectos de la vida. Y si empezamos, si les parece, por el tema de la vida pública política, donde ahí sí Twitter, por ejemplo, juega un rol importante, ¿no? ¿Cómo debemos entender hoy el impacto de una red, particularmente como Twitter, en la vida pública? Y lo pregunto porque hoy que estamos viendo sociedades particularmente enojadas, lo que está pasando en América Latina, con Chile, con Colombia, con Bolivia, con Ecuador, pero sí podríamos seguir con la lista, una larga lista de sociedades enojadas. Hay quien señala que además de las condiciones objetivas de problemas económicos, problemas políticos, hay también un exceso de vigilancia de los actores políticos, donde lo mismo se crece la popularidad que tan pronto crece como se desfonda. Hay un diálogo polarizante porque la propia plataforma, en lugar de incentivar los puntos de encuentro, polariza justamente más la conversación. Si quieren, empezamos por ahí. ¿Qué están viendo los efectos sociales de las redes en la vida pública? Yo percibo que es un catalizador, ¿no? Y en este caso, cada red tiene sus características, ¿no? Y particularmente lo que mencionas de Twitter, y yo creo que va de la mano con el posicionamiento que desde el inicio se dio, que es un poco el lugar donde se discuten las cosas que están pasando, ¿no? Okay. En comparación con las otras plataformas, digo, a diferencia probablemente con WhatsApp, que tiene naturalezas diferentes, pero en las cuales también, y yo creo que podemos verlo en referencia a eventos mediáticos recientes, donde tú te enterabas de lo que estaba pasando, pues era o en Twitter, públicamente, o por los mensajes que te llegaban por WhatsApp, ¿no? Entonces, yo creo que son de diferentes naturalezas, pero en el sentido de lo que comentas, yo creo que ese catalizador y un poco en el tema del pulso de lo que está ocurriendo en términos mediáticos, definitivamente sí es Twitter en particular, pero sí son las redes sociales, y eso incluso tiene un efecto en los cuales tenemos figuras públicas, el presidente de El Salvador, el cual el tema del número de seguidores sí es un dato relevante, ¿no? Que eso era algo que, pues, vamos, pasaba como accidente. Que para quienes no lo ubican, es este personaje que llegó a la sede de la ONU en la asamblea y antes del discurso dijo, permítanme, y se tomó la selfie, la subió y dijo, oye, este selfie va a tener más alcance que mi discurso, ¿no? Y que ha construido justo su narrativa de personaje público a partir de su protagonismo, digamos, en redes. Eduardo, perdón. Pues mira, a mí me llama mucho la atención, Mario, que las redes sociales tuvieron su origen con una función muy específica, o por lo menos así se vendieron y esa bandera fue la que se colgaron, que fue, voy a conectar tus amigos y en particular aquellos que por alguna razón ya tienes una liga inmediata y vas a poder retomarlos. Fue muy interesante porque definitivamente cumplió esa función y en más de un sentido pues tiene ese beneficio tanto funcional como, digamos, hasta emocional. De acuerdo. Sin embargo, me parece, y yo lo veo como casi un hecho, que las redes se pasaron de listas, en particular igual Twitter. ¿Por qué? Pues porque abandonaron esta bandera original, o por lo menos nunca abrieron de tajo el commodity, esto es, el beneficio, el servicio que te están dando, y no explicaron los para qué es. Por ejemplo, muchas de las personas que se abonan, por decir algo, a Facebook, dicen, ok, pues está padrísimo, es un servicio gratuito. Claro que no, y habría que partir de ahí. Nada es gratis, en particular en el mundo digital. O sea, pudiera llegar a aparecer esa gratuidad. Y ese brinco de la web 1.0, la web 2.0, en donde cambia justamente quién es el emisor de los mensajes, donde antes el editor de contenido se subía al púlpito, lanzaba fotos, videos, textos, y la gente los consumía. Ese cambio hace una diferencia brutal que hasta ahorita seguimos justamente, si no padeciendo, sí tratando de entender. Pero ¿qué pasó? A ver, ahí, porque es una de las grandes preguntas, y los que llevamos muchos años en Twitter, tú decías que entraste en 2007. Yo entré en 2009 y todavía era un barrio muy bonito, las calles estaban pintadas, había focos. Y hoy Luis Espino tiene una frase que me encanta, dice que Twitter es un baño de gasolinería. No sé si lo han oído decir eso, porque dicen que
Solo hay que ir cuando es indispensable, ¿no? Que no te ofendas por lo que leas ahí y que hagas lo que fuiste a hacer y salgas lo más pronto posible, ¿no? Y la verdad es que eso se parece mucho al entorno que hoy estamos. Y una pregunta que creo que, empezando por los fundadores de Twitter, se hacen, es ¿qué pasó? O sea, ¿cómo transformamos Twitter de ese barrio de encuentro de amigos y de gente que se conocía a este territorio hostil que es hoy, donde avientas el tweet y tienes que salir corriendo? Yo iba a contestar un poquito antes ver, lo que sí. habías preguntado. Creo que Twitter ha hecho un buen trabajo tratando de buscar voceros, ¿no? Y particularmente empezó a ponerle esta verificación a todos los políticos, a todas las secretarías, ¿no? Logrando entonces convertir en momento, en tiempo real, cuáles son las comunicaciones que tienen que permear. Ok. Ahorita el problema que tenemos es de que hay algunos que no están ocupándolo de esa forma, ¿no? Principalmente los voceros. Estamos viendo un gobierno que a veces te están tuiteando del nuevo acuerdo que están haciendo y por el otro lado están mentando la madre a alguien. Entonces, digamos que ahí ya se empezó a mezclar la parte de Facebook, ¿no? De los amigos cercanos o lo que querías decir a tus amigos, hacerlo completamente público. Y creo que ahí es donde viene, o lo podemos unir a esta última punto que estabas diciendo, y es cuando no hay y lo voy a llevar a lo que a mí me tocó empezar a vivir. Cuando empecé a conectarme a Internet, lo primero que te decían es tienes que leer algo que se conoce como RFC. Request for Comment, específicamente de cuál es la ética que debes de llevar cuando estás conectándote a Internet. Okay. No se vale violar esos códigos. Violar esos códigos que si bien no es una legislación, no es algo que tengas que cumplir, pues es como el ejemplo de que conducta. no puedes chatear con mayúsculas porque era como gritar. Exactamente. Etiqueta. La etiqueta, es correcto. Y entonces creo que no tenemos una etiqueta o no se ha actualizado esa etiqueta para poder llegar a interactuar en redes sociales. Pero ¿qué es? Porque, a ver, aquí hay una discusión, y sin detenernos demasiado en esto, pero hay quien plantea que es un tema de la interfaz y cómo la interfaz provoca ciertas conductas. Por ejemplo, esta idea de cómo las redes sociales son emoción pura, en parte porque la propia forma en la que interactuamos en las redes pues no requiere un proceso tal cual que te permita madurar, darle su justa dimensión a cada idea, a cada palabra, sino que el tiempo que tú tardas en reaccionar a una noticia, esa que te acabas de enterar, pues son los 15 segundos que te tardas en escribir la mentada o lo que sea que no quieras validas compartir. Nada. No tienes que validar, lo compartes. ¿Cuántos retweets hemos dado? Ahorita vamos a platicar de noticias falsas. Pero además del ecosistema, parece que la propia interfaz pues también favorece ciertas conductas sobre otras. Y que es una de las críticas que algunos hacen a este ecosistema. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que hasta cierto punto es lo mismo que estamos haciendo ahorita. O sea, no tenemos esos 15, 30 segundos tal vez para decir, espérame Mario, déjame documento, veo. O sea, hasta cierto punto es una conversación. Estoy de acuerdo que sí está, o sea, que sí hay cierto análisis y cierta estructura detrás de, incluso han habido varios ingenieros que han salido muy enojados de las redes, hasta vicepresidentes, el mismo Sean Parker, este personaje muy mediático en Facebook diciendo, es una porquería. No quiero que mis hijos se acerquen a Facebook. El punto es que sí tienen cierto diseño para ser adictivas, para que tenga cierta inmediatez. Sin embargo, me parece que es un tema más bien de comunicación humana, porque hay muchísimos elementos fuera de redes sociales que se replican en términos tal vez de discusión. Lo que pasa es que quizás no se expresan igual. Tú no vas por la calle, normalmente, aquí les contamos cuando van manejando, ¿va? Porque ahí nos transformamos en el tuitero. Pero normalmente, aun cuando difieres de alguien, no muestras estos niveles de agresividad que a veces en las redes sociales expresamos a la menor provocación, ¿no? Pero es cierto, quizás la combinación de naturaleza humana con una plataforma que fomenta un poco esta alta dosis de emocionalidad en la comunicación. Ahora, hay un punto que es importante. ¿Qué pasó? ¿Por qué las redes sociales, estamos hablando ahorita de Twitter, pero también Facebook se ha convertido un poco algo en eso? Dio la voz al activismo, ¿ok? Antes, para ser activista, pues tenías que irte a parar a algún lado, tenías que demandar, poner un pliego petitorio, juntar gente, y eso era el máximo activismo que se podía hacer. Hoy, como por ejemplo Change.org, que es otra red social,
ya se puede ser activista desde tu casa, viendo la televisión o simplemente sentado en una computadora, puede ser un activista. Que no sé si esté padre, ¿eh? Pero puede ser un Estoy activista. totalmente de acuerdo. Ahora, Totalmente de acuerdo. por eso yo describo a Twitter como pues una cantina donde todos nos pusimos borrachos. Ya le cambiamos el nivel de baño a cantina. Todos nos pusimos borrachos, estamos neceando Sí, y ahí viene la cruda. sí. Está dando una vuelta de campana todo esto hacia lo privado. Zuckerberg no es ningún estúpido, por eso sus mayores inversiones están en lo privado. ¿Y lo en privado qué quiere decir? ¿WhatsApp, por en ejemplo? WhatsApp y en Messenger. Ok. A ver, como nos encontramos, nosotros somos gente que no va a las redes sociales a confrontar, espero que no, o a decir improperios o a usar mal la red social y tenemos una línea ética Sí. y salimos lo más pronto que podemos, en Ajá. ese caso sí estoy de acuerdo, ya nos cansamos. Entonces, está habiendo una vuelta de campana, o sea, pasamos de la ¿cómo se llama? De la hipersocialización Sí. a... A regresar a lo privados. privado. Y hoy nuestros grupos, ya mandamos nuestra información uno a uno, vamos a terminar en algún momento dando esa vuelta. Regresando a y las redes regresando más... a las redes más privadas. Va a ser un ciclo, en algún momento se volverá a abrir porque saldrá algo nuevo en el futuro porque se están desarrollando las nuevas redes sociales. O sea, el punto es, esto llegó para quedarse. O sea, esta forma de comunicarnos ya llegó para quedarse. Estas no son las últimas redes sociales que vamos a ver en nuestra vida. Facebook, Twitter, WhatsApp no van a ser las últimas. Vienen nuevas redes sociales, sobre todo con los centennials que están teniendo otra forma de comunicación. TikTok es un ejemplo que viene de China, que es impresionante el número de usuarios, la interactividad. Se está usando también para cosas que no se debe. Claro que te decía, ya viste los contenidos de TikTok. Exactamente. Es una barbaridad. Sí, no, A no eso son voy. muy esperanzadores. Exactamente. Pero vienen nuevas formas y nuevas cosas en el futuro que hoy ni siquiera nos imaginamos, porque si Bueno. no, pues pongamos una empresa y Pues ya el estás. que la sepa pone una empresa y, Y si mañana... la tiramos, ya estamos. Exacto. Oye, vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos vamos a platicar de en lo que llegan esas nuevas redes, el tema de la desinformación. Ahorita hablamos un poquito del discurso agresivo, pero uno de los fenómenos que más preocupados tiene buena parte del mundo es cómo nos desinformamos, cómo ayudamos a la desinformación compartiendo de pronto contenido falso o inexacto. De eso platicamos regresando a esta pausa. Bueno, antes de irnos a la pausa, Javier nos decía que vienen otras redes y lo vi optimista, a ver si nos contagia un poquito de eso hacia el final de la mesa. Vamos a terminar haciendo videos musicales. Para TikTok. Vamos a estar bailando al final. Pero platiquemos de esa otra parte que es la desinformación. Y lo decíamos ahorita, Alberto, nos contabas un ejemplo que me parece interesante. Todos hemos recibido información falsa, desde la que dice que no duerma cerca del celular porque va a haber una lluvia de no sé qué, manchas solares y entonces las radiaciones, hasta de Estados Unidos que Obama era musulmán y la que tú quieras del día, ¿no? Y un poco lo que quisiéramos explicar y compartir es de dónde vienen esas notas y por qué no solamente es un tema de ociosidad, sino que obedece ciertas lógicas detrás. Sí, el otro día estaba charlando con mi esposa y comentábamos el caso de Alex Jones, que es uno de los, digamos que, comunicadores de la derecha más recalcitrante americana, miembro del Breitbart y todo ese tema de sitios. Y fue, digamos que, el que tenía como la consigna de decir que el tiroteo en Sandy Hook En una secundaria, ¿no? Donde murieron niños de primaria, que fue muy famoso y creo que el evento mediático, y que, yo creo que fue el punto más cercano al cual la administración de Obama estuvo de pasar una regulación en el tema de armas, ¿no? Y entonces, obviamente, cuando hablamos de armas, regular armas en Estados Unidos, claro, son nuestros temas... tabús casi. Exacto. Y entonces él tenía la bandera de decir, no, es que todo fue montado y los niños nunca existieron, y ayudándose un poco de temas, oye, ¿sabes qué? En la transcripción, que si el helicóptero llegó, el policía dijo, fíjense, y entonces a sus seguidores y tenía su talk show, y esto lo que dice
es que no coincidían los tiempos, ¿no? Y esa Entonces, esa es la evidencia de que fue montado y que fue una ¿Y false cuál es la flag. lógica de que existan este tipo de contenidos? Pues mira, de entrada yo te diría que habría que partir de la premisa, lo que platicábamos antes del corte, en términos de que las redes sociales podrían verse como una especie de fuerza democratizadora al calor de una primavera árabe. Así es. Sí, tal vez dentro de un momento muy romántico, pero la verdad es que Facebook lo que hace es, por supuesto, discriminar información. O sea, te muestra parte de información, un ángulo de ella y solo una pequeña esfera de ese universo. Los porqués en partes, vaya, ellos dicen, de entrada no te podría mostrar todo. Cosa que de pronto sería, a ver, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no me darías chance de yo meterme, como me meto, por ejemplo, a un buscador para yo investigar la información? Dices, mira, pues ese es mi algoritmo. Ok, ¿y en qué consiste tu algoritmo? ¿Quién sabe? Y es uno de los grandes secretos. O sea, no sabemos con precisión cómo están formulados, qué bloquea, qué incentiva esos algoritmos. De hecho yo iría más allá y hace poco esta legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez lo decía, cuando fue justamente la comparecencia de Zuckerberg, ella le dijo que cómo funciona el algoritmo. Y la respuesta de Zuckerberg fue, no sabemos. En el fondo yo creo, Andrés, que ni siquiera ellos saben el detalle de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Bueno, pero que tiene esto que decía Eduardo, tiene que ver con la lógica de maximizar el tiempo de consumo de la plataforma y donde se mezcla, digamos, el deseo de la empresa con nuestro deseo de consumir contenido que confirma lo que ya creemos y que por lo tanto estamos predispuestos a seguir contenido que aunque no sea verdadero, pero si confirma nuestras creencias, lo vemos y lo compartimos, Andrés. Pero estamos viendo, y yo creo que tiene que ver con estos algoritmos, que no es nada más de Facebook, estamos hablando de todas las redes sociales, va a seguir una misma línea sobre lo que tú normalmente estás consumiendo. Y entonces, si tú siempre has visto contenido de derecha, pues va a tratar de mandarte información de derecha, pero luego tienes la parte promocional, donde a lo mejor quieren llegar a irte para el otro lado, darte una información que no sea. Y yo creo que coincido contigo con lo que decías hace rato. Recibimos esa información y lo primero que hacemos es, estamos tan encabritados que le damos retweet. Y estamos nosotros siendo los generadores de más contenido para los que nos están siguiendo y que en muchos de los casos viene la parte, lo que habíamos platicado, ¿no? ¿Cómo llevo yo mi timeline o mi muro, dependiendo de cada una de las redes sociales? Pero por el otro lado también esto puede llegar a afectar no solo a tu círculo cercano, sino que si en algún momento tú llegas a compartir algo que realmente es interesante para otros, se empieza a exponenciar, logrando que esto no sea únicamente a tus seres cercanos, sino que se haga para todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿cómo, ante este fenómeno que estamos viviendo? El otro día, por ejemplo, me acordaba ahorita que escuchaba Andrés, el video donde dicen, esto pasó en Santa Lucía, y entonces que hay una estructura, ¿no? O algunos hasta que podrían parecer más inocentes, como los aviones italianos que dibujan una bandera, y entonces alguien dijo, Veracruz, 20 de noviembre, ¿por qué no? Y de pronto todo el mundo feliz viendo a la Fuerza Aérea Mexicana y era la Fuerza Aérea Italiana. Cambiaba un poquito el escenario, la fecha, porque aparte era 2017, en fin. Pero es el ejemplo de contenido, a veces con agenda, a veces menos obvia, que se comparte. ¿Cuál es el papel de las empresas? Y ahorita revisamos si quieren empresas, gobiernos y eventualmente vamos a ver consumidores. Pero ¿cuál tendría que ser el papel de las empresas en transparentar esto que están hablando ustedes ahorita cuando dicen el algoritmo, cuando dicen filtrar o cuando dicen seleccionar qué se muestra y qué no? A ver, las redes sociales no son más que un reflejo de la sociedad que las maneja. Nosotros en una mesa, vamos a pensar que está fuera de la mesa de nuestra familia, siempre hay el que dice, pasó esto. Y no desde las redes sociales, incluso desde que los periódicos o el radio decía, ponía una postura. Y existen unas personas que ponen postura. Existen otras que aportan a esa postura. Existen otras que se influencian por esa postura. Y esto es así en los medios digitales. Estamos en la era de la nueva propaganda. Ahora, ¿qué aprovecha esta nueva era de propaganda? La capacidad de hacerlo muy rápido, de replicar un contenido en forma instantánea después de un clic. La
capacidad de poder promocionarlo en tiempo real, nos pueden filtrar Y información. yo te agrego la capacidad de silenciar, porque a lo mejor en la comida familiar, pues el primo que te caía mal, pero pues no, no lo sacabas a patadas de la fiesta. Y en la red social, sí es muy fácil ir sacando a todos los que no piensan como tú y terminar con un cuarto lleno de gente que piensa lo mismo que tú. Eso lo hace para mí Facebook. O sea, ya ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros. Claro. Y es de lo que hablábamos hace rato. Hice un ejercicio como buen científico que soy. Ajá. Entré a Facebook y empecé a darle clic a todos los videos de comedia, ¿ok? Primero todo empezó por un comediante, luego me recomendó otro y dije, voy a hacer este A experimento. ver, ¿qué Durante hace? un par de horas solo le estaba dando clic, me brincaba todos los que no tenían nada que ver con un Y lo comediante. de comedia lo premiabas. Durante 2 semanas no me enseñó otro video Facebook. ¿Qué quiere decir? Que solo atiende a mi interés de corto plazo y su objetivo es mantenerme más tiempo viendo. O sea, ¿no que te lo enseñó más comparte. videos No me de qué? enseñó de absolutamente nada. Más que comedia. Más que de comediantes. Ujú. ¿Esto qué quiere O sea, decir? eso quieres hasta Eso que te empaches quieres, de eso te videos. lo doy. Y para regresar, porque dije, bueno, pues ya, ¿no? ya terminé mi Ya. experimento. Para regresar me costó mucho trabajo empezar a dar Que el clic y algoritmo- buscar ok. otros videos que me regresaran a la Que normalidad. tenía que Sí, ser de sí. que alguien más de tus seres cercanos haya Exactamente, publicado haya algo publicado. para poder llegar a... Para poder regresar a la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? Facebook, por muchos esfuerzos que haga sobre las fake news y por muchas validaciones que haga, nunca va a poder contener eso si no contiene la publicidad. Porque entonces, y más con la poca responsabilidad que está tomando sobre de lo que nosotros publicamos. Porque él dice, no, yo simplemente pongo la plataforma. Bueno, perfecto. Pero pones la publicidad y ese Ujú. es el punto que hay que observar. Si me pusiera solo la plataforma y yo pudiera ver lo que todos publican, estaríamos bien. Entonces yo podría criticar o ser crítico de la información que cada uno de ustedes publica. Pero cuando me pones publicidad y no es evidente que es publicidad, o cuando me pones contenidos a los que cualquiera de ustedes dieron like o compartieron sin que yo haya dado like a la página o sin que yo lo quisiera ver, ese es el punto donde estás manipulando mi observación. Bueno, vamos a ver a eso, porque eso abre una discusión muy interesante, que es, y yo he tenido oportunidad de platicar con la gente de Facebook en algunos foros incluso, que amablemente me han invitado, y la discusión es quién determina lo que puedes ver o no. Y entonces, en los medios tradicionales pues, es muy fácil, porque hay un editor o editora, y esa persona es responsable pues, de los contenidos que tú muestras, y si están bien o están mal, pues lo decidió el medio, y tú tienes una oferta variada de medios. Lo deseable es que el medio transparente los criterios con los cuales selecciona su información, el algoritmo diríamos, y tú sabes si es pro empresa, pro derechos humanos, de izquierda, derecha, en fin. En el caso de Facebook está esta discusión de qué sí, qué no. Y lo que ellos han planteado, y me parece una pregunta también válida, es ¿qué pasa si nosotros nos convertimos en los que deciden qué se publica y qué no, qué opiniones sí, qué no, qué información es válida y qué no? Y si asumimos en esta red que tienes al 90% de los mexicanos conectados a Internet, el papel del gran editor, si no es que el papel del gran censurador de lo que puedes ver o no. ¿Cómo lidiar con eso? Es que Ricardo Rafael tenía una opinión muy interesante al respecto. Ponía una imagen donde decía, el problema es que nos estamos convirtiendo en una serie de archipiélagos, cuando en realidad tenemos que ser puentes. La bronca de eso es que terminamos teniendo diálogos con semejantes, De acuerdo. con el gran riesgo de radicalizar posturas. Y es lo que finalmente está sucediendo. Sí, sí, sí. ¿Qué hacer? Me da la impresión que sí tendríamos, desde luego, que transparentar, empezando por el algoritmo propio. Y ojo, tal vez no tendremos que transparentar el algoritmo, sino los principios y los objetivos de ese algoritmo. Es decir, ¿a qué apunta? ¿Qué es lo que estás buscando? Y entendemos que tu medio es comercial, como decíamos, no es gratis, nos queda clarísimo. El tema de la publicidad, desde luego que al ser comercial va a pretender prácticas para monetizar y tampoco Claro. hay problema al respecto. Donde probablemente sí hay bronca es ocultar una agenda que no queda transparente y de pronto dar la bandera y decir, entre todo el mundo, vamos a hacerlo gratuito, pero híjole, aquí vienen las 125 páginas con cláusulas y letras chiquitas, donde es muy sencillo.
yo te presto mi servicio, tú me das tus datos. Ujú. ¿Para qué te doy mis datos? Pues, por un montón de cosas. En particular para hacer estos cruzos, que son empresas de publicidad, y los dos que tengan ganancias estratosféricas. Sí. De hecho, un ejemplo interesante y que aborda la otra red social que no hemos hablado mucho, que es el tercer jugador, que es Google, Ujú. con YouTube. Ujú. He estado las últimas semanas viendo análisis que se han realizado en torno a este tema de las recomendaciones, ¿no? Entonces, y investigadores han hecho decir, bueno, llego a este video, lo veo y le pongo ver el siguiente, ¿sí? Dejando que las sugerencias del mismo YouTube me Ujú. lleve, Sí, sí, sí. ¿sí? Y lo que han encontrado es, en casos documentados, es que te ha llevado de un tema en el cual ves una noticia, a los 4 clics ya te llevó a una noticia puesta por Fox News, Ujú. que bueno, pues es un canal de noticias, tendrá su tendencia, pero a los 8 o 10 clics ya te llevó a Breitbart y ya te llevó 20 clics después a sitios La Tierra es plana, ¿no? radicalizados, sí, completamente, con una tendencia donde un poco la lógica sigue siendo este tema del famoso engagement, Ujú. de que sigas participando, pero sí te lleva a canales, la verdad es que te metes ahora sí que en el hoyo del conejo y quién sabe dónde sales, ¿no? Porque Y- es cada vez más claro. profundo y cada vez más... ¿Y quién sabe qué sales pensando cuando salgas Exacto. de ahí? Incluso casos donde un poco lo que plantean los investigadores son mecanismos tal cual para radicalizar Radicalización, sí. a incluso hasta terroristas, ¿no? O sea, Ok. hasta ese grado, ¿no? Pues se hacía la pregunta apenas, perdón, se hacía la Sí. pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Hitler estuviera tal vez en estos momentos? Facebook Tuviera- le hubiera dado chance de Claro. promover 2, 3 anuncios. Desde luego que sí. Por Claro. supuesto. Creo que no hay duda. La hacía Sacha Baron Cohen, el comediante. Ajá. Pero me llama la atención porque creo que si es una cuestión donde puede justificar un anuncio a partir tal vez de un modelo de reglamentación comunitaria, si la cumples, fácilmente Hitler hubiera podido poner su Andrés. publicidad. Y es que viene el tema de datos A ver, personales y todos vamos los a eso. datos. Vamos a eso porque esto ha insistido mucho en que no es gratis, pagas con tu información, pagas con tu atención. ¿Y qué significa Sí, pagar por Eduardo, los datos? Eduardo lo comentaba, ¿no? Cuando es gratis, realmente tú eres el producto. Ujú. Digo, así de sencillo es. Entonces, muchas veces cuando estamos nosotros ingresando a esta plataforma, pues sí, uno pensaría, es que estoy dando mi nombre, a lo mejor mi número de teléfono, Mi para correo. comprar mi correo. Pero no, creo que estamos dando mucho más. Mm. En el momento en que estamos navegando, en el momento en que estamos dándole clic a esos videos, en el momento en que estamos compartiendo algo, Aceptando cookies por todos lados. aceptando un chorro de cosas. Y nos lleva a un punto también de que entonces todo el mundo dice, hay que legislar. Sí. Y el problema que tenemos es de que estamos hablando de una plataforma que si bien se encuentra en una jurisdicción norteamericana, da servicio a todo el mundo, Ujú. haciendo que sea muy difícil de que cada país pueda llegar a decir, esto es lo que yo permitiría de Facebook en mi país. Ujú. Bueno, irlandesa, ¿no? Bueno, Bueno, es que es irlandesa- una mezcla hoy en Pero es día. que esa es la pregunta. O Ese sea, es el punto. tú pagas publicidad y te facturan en Irlanda. Sí. Claro. Pero ¿dónde está la empresa? ¿Dónde están los servidores? ¿Dónde Bueno, está la información? el acceso transfronterizo de datos, o sea, inclusive, por ejemplo, desde mucho lo que nos toca a nosotros el poder llegar a hacer, cuando se tiene que hacer una investigación para determinar si hubo una afectación, pues estamos en México. Ujú. No necesariamente voy a poder llegar a tener acceso a esos servidores que se encuentran en otra jurisdicción. Fíjate, de los 9 billones, o no sé cuántos ya tiene Facebook, 2 billones, no sé, el número que tenga Facebook en el planeta. Si haces una división entre el número de usuarios contra lo que facturó la empresa en un año, tú dices, te sale, no sé, por decir un número, $100. Ujú. ¿Por qué no me dan la opción de pagarle $100 y que no me salga publicidad Ujú. y que no entre el algoritmo? Ujú. Este es el punto. Si ellos quisieran y fueran tan madres de la caridad, me darían a mí la opción de yo comprar mi boleto, que vale esa publicidad que Ujú. se paga, Ese dato lo tengo porque lo vi hace poco. Creo que son menos de $4. $4, les pago $4 y ya me quito de todos los anuncios, me quito de todo esto. Pero esto no es popular. Porque entonces, ¿quién no pagaría $4 por tener Facebook? Yo los pagaría. ¿No pagarías $4 por entrar en Twitter? Claro que sí.
pero entonces en ese momento se pasa la decisión al usuario y no quieren que Y decidamos. no pueden llegar entonces a ofrecer esa publicidad, Claro. donde entonces ya no vas a tener ese mundo completo, sino simplemente una pequeña parte que ofrecer a los patrocinadores. Bueno, vamos a un corte. El tiempo es un tirano en televisión y los temas aquí son muy interesantes, pero vamos a regresar con esto que planteaba ahorita Andrés también. El asunto de la legislación. Es un tema de legislación, es un tema de cambio cultural, es un tema tecnológico, es un tema económico. ¿Qué tendríamos que estar haciendo con esto para sacarle lo bueno y también tratar de minimizar los riesgos que podemos enfrentar? De eso platicamos regresando de esta pausa. A ver, se puede legislar, se deben legislar las redes sociales, porque a los políticos en todo el mundo se llenan la boca diciendo tenemos que poner al Estado. Pues sí, pero el Estado no estaba diseñado para lidiar con una cosa que factura en Irlanda y que tiene un servidor en California y que operas en México con un celular, con una red telefónica de quién sabe quién. Y el riesgo es que cuando el Estado entra a los temas, hay riesgos muy preocupantes y ahorita nos estabas contando. Sí, a ver, primero, eso de nadie encima del Estado no debe ser así, es nadie encima del usuario. Y tendríamos que empezar por ahí. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Nosotros pensábamos que Internet pues era abierto y todo, y se conectaban los servidores de un lado a otro, pero con lo que está sucediendo hoy, en Rusia ya hay esfuerzos para crear un Internet privado solo de los rusos, donde ellos verifiquen todo lo que entra y verifiquen todo lo que sale. Y como bien dijeron, ya las primeras pruebas ya se hicieron y fueron exitosas. O sea, en el futuro es probable que incluso haya barreras entre los países en su Internet, cosa que originalmente no había sido diseñado Pero para es como eso, lo que ¿verdad? hace China también, o lo que hace, ¿qué No, sería es diferente diferente. acá? A final de Sí. cuentas, en China lo que hacen es filtrar el contenido. Ajá. En este caso es aislarse y poner únicamente un conector que dice nada más va a pasar este tipo de tráfico. Entonces, digamos que en China no podrías llegar a seguir interactuando cuando, obviamente en Rusia, pues sí podrías llegar a hacerlo. Ujú. Y es precisamente el tema. Desde el punto de vista técnico, para nosotros, el que yo acceda a un servidor de Facebook, pues es muy sencillo, está a la vuelta de un clic y lo vemos como Ujú. algo muy cercano, Ujú. cuando realmente esa comunicación puede llegar a estar pasando entre 5, 10, 15 países diferentes Ok. antes de contestarte Ujú. y que vienen ciertos factores adicionales. Por ejemplo, y lo más sencillo para poder llegar a explicarlo es, todo el mundo tenemos una cuenta de correo electrónico en Ujú. una de estas plataformas gratuitas, y volvemos a decir gratuitas entre comillas. Claro, claro. Nosotros no sabemos dónde está ese servidor. Nosotros no sabemos cuántas copias de nuestros correos electrónicos Ujú. están en diferentes servidores alrededor del mundo, porque tiene que existir algo que se llama disponibilidad. Ujú. Entonces puede llegar a ser que tu correo esté replicado en 3, 4, 5... Hasta redundancia, hasta por seguridad. Por ¿no? seguridad, Si se cae uno, pues que no pierdas. Pero también viene la parte donde estos accesos a estas plataformas le permiten al que tiene gratuitamente hosteado Ujú. el correo, el poder llegar a revisar la información que está en el correo, y volvemos al punto de los datos que nosotros Ujú. estamos haciendo. No es un secreto, estás a lo mejor recibiendo un correo electrónico o enviando un correo electrónico acerca de perros, y después llegas a Google y la oferta de perros, o llegas a Sí. Facebook y la oferta de perros. Deja tú, estás hablando con alguien de Eso perros es muy loco. y te aparece un anuncio de perros. Así Y es. que ahí vienen dos partes, ¿no? Uno, que si están activando los Por cierto, si micrófonos. después les aparecen anuncios de perros, nos avisan. Sí. para el siguiente programa. Y puede llegar a ser que efectivamente estén activando el micrófono, que es Ajá. una de las teorías, ¿no? Que hasta el momento hay 2, 3 estudios que Bueno, dicen que sí. The Verge dijo que incluso Facebook activaba en los iPhones la cámara. La cámara mientras para ver los estabas ojos. exactamente, para saber dónde estabas Ojo, viendo. ¿eh? Claro. Digo, y eso sí está confirmado. Sí. Pero por el otro lado, el hecho de que entonces a lo mejor también pudiera llegar a ser un algoritmo que esté tan bien creado que según lo que tú estás viendo, Ujú. asuma o interprete que Que te ese gustan los contenido va a ser relevante para ti. perros. Sí, claro, y que entonces te gustan los perros. Pero a ver, otra vez, frente a este fenómeno que tiene que ver con datos personales, que tiene que ver con el abandono de la privacidad, que tiene que ver con, porque hace rato hablábamos de información noticiosa, pero ahora estamos hablando de información personal, de tus vacaciones, tu familia, etcétera. ¿Cómo se puede o qué se debe hacer frente a esto? Volviendo a lo que tú planteabas, Andrés,
de la condición pues supranacional, digamos, de estas organizaciones. Yo regresaría esa pregunta para ellos. Ajá. ¿Realmente existe la privacidad en redes sociales? A ver. No, definitivamente no. O sea, mira, yo creo que el punto no es convertirnos o erigirnos en árbitros de verdad. Me parece que la discusión estriba en dimensionar un medio. Y es un medio, no un fin, que esa distancia es tremenda. Claro. Entonces, entendiendo al medio como tal, sería interesante retomar algo que dijo George Soros, que fue además fulminante, porque dijo, las mineras y las petroleras se han encargado de darle en la torre al medio ambiente, las redes al ambiente, por todo lo que puede llegar a generar en términos desde la temprana infancia hasta la adultez. ¿Por qué? Porque finalmente sesga, porque te compara con tus afines, porque tienes el riesgo de radicalizarte, pero al mismo tiempo, y no hemos platicado de eso y lo comentabas al principio, Mario, también juega con tu attention span, con tu tiempo de conciencia, que de por sí ya es precario y muy breve. Nos hemos vuelto pescaditos, ¿no? Exactamente, goldfishes decían. Leer un libro te cuesta un esfuerzo brutal Claro. porque necesitas la gratificación constante que te da el videojuego, la red social, Sí. y que cuando no lo tienes te aburres una barbaridad, ¿no? Este gamification, ¿no? Y Así se es. calcula que el tiempo promedio de atención sobre de un estímulo al azar no supera los 3 segundos. Así Y es. 3 segundos es nada. Pero y vuelvo al asunto, a ver, es un tema de autorregulación de las por ejemplo, en esto que estamos hablando ahorita, que me parece fundamental. La manera en que nos han expropiado el control sobre nuestra propia atención, que ese tendría que ser como lo mínimo que tendríamos que ser capaces de gestionar. ¿A qué le quiero poner atención en la vida? ¿A qué persona? ¿A qué lectura? ¿A qué programa? ¿No? Y hoy habrá gente que nos está viendo y nos está viendo de fondo mientras está consultando el teléfono, Claro. ¿no? Porque así estamos todos. O no está poniendo likes. Exacto, está Asumamos, ¿no? compartiendo. O nos está haciendo dando follow a cada uno. Exacto. Bueno, no todos. Pero ya luego explicamos el chiste local. Pero bueno, tiene que ver con a quién le toca regular, por ejemplo, el diseño de las aplicaciones para que no sean tan adictivas, o es un tema de educación, que es un aspecto que me parece que no hemos hablado, pero que tú querías poner en la mesa desde hace rato. Sí, yo creo que, y siempre cuando escucho el tema de regulación, me llegan 3 preguntas. La primera es, ¿quién? ¿Sí? Yo creo que haciendo referencia a ese discurso que hablaba Eduardo de Sacha Baron Cohen, un poco la respuesta es decir, a ver, por un lado el mensaje es que Facebook es demasiado poderoso, ¿sí? Pero luego me estás diciendo que tú seas el Que el gobierno regulador de ¿sí? Vladimir Putin Exacto. sea el que regule. Pues, sí. Entonces es como que, a ver, el discurso casi, si a mí me dices eso, digo, entonces no te entiendo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que menos poder, quitarme poder o dar más poder, ¿no? Entonces la primera pregunta sería, ¿Quién? ¿quién va a hacer la regulación, no? La segunda es, ¿sobre qué? Como el contenido, típicamente hay contenido en el cual, pues obviamente hay un consenso en el contrato social, Explotación infantil. en el cual que está prohibido y al día de hoy hay mecanismos más o menos eficientes, De ¿no? acuerdo. O, ¿sabes qué? O sea, los mínimos en los que estamos de acuerdo de lo que no se vale. Sí, aunque después viene el punto que es el cómo. ¿sí? Entonces, cuando hacían referencia cuando alguien en Nueva Zelanda subió al Facebook Live, como estaba haciendo La balacera. pues cómo detienes otra vez el tema de la inmediatez, que es una de las características de la plataforma, cómo la compensas con ese mecanismo. ¿Quién en tiempo real pues está monitoreando los millones de... ¿no? Pero ahí es un tema entre técnico y otro tema jurídico que creo que lo hemos platicado en otras ocasiones. Muchas veces lo que se trata de criminalizar es el medio, ¿no? Y lo comentaban hace rato. Es decir, es que el Facebook es malo. No, o sea, lo que está mal, ¿no? Es la conducta que por medio de Facebook se está generando, por medio de Twitter o por medio de cualquier red social. Ahora, técnicamente, no hay algoritmos, no hay herramientas tan especializadas para poder llegar, digo, de aquí Javier me dirá, poder revisar todos los videos que la gente está subiendo y poder llegar a catalogar si está yendo en contra de una conducta que esté dentro de un pliego que no esté aceptado. Es que es muy... Mira, parte de la discusión ahí, por ejemplo, es cuando un tema es periodísticamente relevante. O sea, la policía de un lugar atacando a la población civil. Violas elementos por violencia explícita, pero es un tema de libertad de expresión porque estás denunciando. Son esas zonas grises
donde se vuelve más complicado, porque en el momento que Facebook saca eso, o lo que sea, Necesitas una persona para decidir claro, entre ellos. pero cuando tienes volúmenes como los que tienes, se vuelve muy complicado, y luego con qué criterios esa persona decide cuándo se justifica una imagen violenta y cuándo no. Y algo que comentábamos, o sea, como en cualquier newsroom, como en cualquier redacción, fue la primera conclusión, el primer insight al que llegaron en Facebook. Tiene que haber una persona experta en el tema. Contrataron un ejército de periodistas y editores para poder darle causa a esa información. No funcionó y se fueron justamente Bueno, con el y hoy algoritmo. están creando un comité, una especie de comité técnico editorial supranacional que va a tratar de establecer lineamientos generales para la plataforma, ¿no? Pero a ver, dado que me parece además muy, muy pertinente sus tres preguntas de quién regular, qué regular y cómo regular, hay una parte que sí está a nuestro alcance, a nivel usuario, digamos. Y ahí, antes de que nos coma el tiempo, les preguntaría, empecemos si quieres contigo, Andrés, ¿qué recomendación podemos hacer a la gente? Porque, en efecto, estas plataformas a mí me encantan, soy muy fan, como seguramente muchos de ustedes, me encanta poder tener a mis amigos, a los tíos que te manden el piolín de buenos días cada mañana, poder estar conectado con las noticias, en fin, todo lo bueno que también tienen. Pero, ¿qué tendríamos que tener de cuidado, por ejemplo, pues en el campo que tú conoces muy bien, que es el de la seguridad? Yo lo resumo en una frase que siempre lo he dicho. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas en la vida digital, ¿no? Y muchas veces carecemos de este sentido común digital. O sea, yo ahorita no voltearía y te gritaría ciertas cosas, ¿no? A pesar de que somos amigos y demás. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor sí lo haría en una red social. Entonces eso está mal, Claro. ¿no? Claro. Tratar de entenderlo así. Ahora, ¿Te acuerdas cuando le pregunta a Mark Zuckerberg en una comparecencia en qué hotel se está quedando y nos dice el nombre de su hotel? Claro. Pues no. Sí, entonces, ¿por qué en Facebook si andas compartiendo todo? ¿no? exactamente. Y eso tiene que ver mucho con lo que decíamos hace rato, educación, Ok. ¿no? Y esto es bien sencillo, porque a final de cuentas, cuando nosotros éramos pequeños, nuestros padres nos dijeron que cuando alguien llamara por teléfono y preguntaran con quién hablo, Ujú, pues teníamos que preguntar con quién desea hablar. claro. Pero no lo hemos hecho en Facebook, en redes sociales, sino que No, hombre. ponemos y llenamos toda la información. Pero con que una debe ser. facilidad aterradora. Y particularmente hay dos grupos que a mí me preocupan mucho, los abuelos Ujú, y los niños más pequeños, ok. ¿no? Tú ves dos grupos más vulnerables. Sí, porque estas padres de familia que afuera del colegio le toman la fotografía al menor con su uniforme de la Ujú. escuela y que etiquetan a los papás, Claro. o sea, el niño todavía no tiene poder de decisión de estar en una red social Y ya está ahí. y ya está ahí. Y Ujú. entonces se vuelve una Ok. afectación mayor. Ahora, tenemos que entender, y yo creo que eso es también muy importante, que cuando hablamos de estas redes sociales no estamos hablando de México. Ujú. Es algo internacional, Ujú. de muchos países. Y será algo que tengamos que entenderlo, porque cada vez más que hablamos de temas tecnológicos, a lo mejor para mí es muy fácil de verlo cercano, pero estamos hablando de una transacción. Es cierto, Eduardo. Pues mira, yo te diría que comulgo plenamente con lo que comenta Andrés y además agregaría que es muy importante entender la acción, la motivación y las circunstancias. Ujú. O sea, si tú en el momento en el que estás haciendo tu vida digital, tienes clara cuál es la acción que vas a llevar a cabo con este por qué, para qué, con qué Ujú. consecuencias, me parece que va a ser algo muy semejante a cómo te vas a comportar allá afuera Ujú. y no te vas a exponer. Después de todo es muy importante darnos cuenta, después de lo que estamos platicando, de cómo de pronto se activan ciertos resultados a partir tal vez de la voz, pues entender que tú antes buscabas elementos en la red. Ahora vía algoritmo llega Bueno, muchísima Cuando información. te dice tu coche quedó estacionado en tal lugar, o al día, a mí me impactó el día que me dijo, "Oye, inicia el periodo de verificación de tu auto". Dije, y yo cuando le dije a qué red que tengo un auto y que son mis placas. Claro. Y la única explicación que me he dado, porque para dormir tranquilo, Ujú. es que algún correo que mandé decía, y las placas de mi auto son, y entonces en el afán de hacerme el servicio, plink, y ahora me avisa cada vez que inicia el periodo de verificación. Es un ejemplo. Sí, y eso es el principio, porque se estima que en 2023, o sea, esto ya era precámbrica. O sea, 2023 ponen muchos teóricos el punto de inflexión en donde ya los objetos ya pueden intercambiar inteligencia entre ellos. De hecho, yo tus lentes los veo sospechosos. desde que arrancamos el programa. Me descubriste. ¿Por el foco rojo lo dices o por qué? A ver, ¿qué nos recomendarías, Javier? Porque, en efecto, hacia allá vamos, ¿no? Mira, menos es más. Siempre, y eso lo digo en las redes sociales. Menos amigos,
¿Por qué te sigue sugiriendo si tienes 500 amigos Ajá. menos contenido? Y sobre todo, menos ganas de que te den like, porque estamos en la cultura del like. Bueno, y eso podríamos empezar a ver un cambio. Ahora que hablabas tú de las nuevas redes, pues está no sé, experimento avanzada de Instagram en Estados Unidos, ¿no? Donde no veas los likes que tiene una imagen en particular, que vamos a ver qué efectos tiene en la publicación. Porque estamos yendo en el sentido de Black Mirror, ¿no? En este típico programa. La serie esta de La serie Netflix. en la que la gente de cierta edad, de cierto nivel socioeconómico y con cierto perfil, solo está persiguiendo el like. Ujú, Entonces, efectivamente, los grupos vulnerables hay que protegerlos. ujú. Hay madres o padres que entregan un celular a sus hijos cuando tienen 6 años. Y solo porque en la primaria otros de sus amigos ya lo tienen Sí, sí, también. sí, sí. Este tipo de cosas se arregla con educación. Ahora, ¿qué se hace en la legislación? Ujú, Entregar el poder al usuario. ujú. Con educación hay que ser críticos, hay que decirle a las madres que no hagan ese tipo de cosas y que la cultura del like no nos va a llevar a ningún lugar bueno. Pero del otro lado, sí tenemos que ser capaces de decidir y criticar como usuarios. Decidir si queremos o no anuncios, decidir si queremos o no el algoritmo, si no queremos que nos sigan sugiriendo amigos, si no queremos ver contenidos de este tipo. Ujú. Hacer esas sugerencias y una vez o pagar por el servicio o como sea que sea su modelo de negocio, pero el poder decidir, ahí sí Ya. cada quien que se pegue con su propio palo. Porque si nos permiten eso, ¿Tú crees que se resuelven tu muchas cosas? red, la red de cada uno de nosotros sería completamente diferente. Alberto. Yo creo que, bueno, creo que en el cierre ha sido bastante informativo de todos los participantes. Yo agregaría que la realidad es que los medios sociales simplemente es un espacio adicional y un espacio nuevo con grandes complejidades, como ya comentamos, ¿no? Pero la realidad es que esa cultura, y a lo mejor cultura sobre la información que consumimos, pues la realidad es que también deberíamos de trasladarla o tiene que ser reflejada en el resto de los medios, ¿no? De acuerdo. Yo un experimento que hago, y voy a ilustrar en Estados Unidos, aunque aquí en México podrías encontrar algunas similitudes. Si tú vas en tu buscador, tecleas CNN.com, sobre todo después de que ha ocurrido algún evento mediático, tú ves la página principal, los temas. En ese mismo instante entras a Fox News y llegas y dices, oye, ¿sabes qué? Es algo completamente diferente. Realidades completamente Exacto, distintas. es un universo en paralelo, ¿no? Sí. Y la realidad es que 40-50% de la población estadounidense tiene una de las dos, ¿sí? Las cuales son totalmente opuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes convivir en torno a cuál es la realidad cuando la percepción es completamente diferente? ¿Sí? Y eso es en medio que es un periódico, vamos a ver. Y eso tendríamos que ser capaces de hacerlo. Exacto, en nuestras redes y en lo que ya platicamos, ¿no? En los timelines o los muros de cada De quien. acuerdo. Pues muy interesante lo que nos han dicho. Evidentemente aquí no pretendemos satanizar a las redes, somos usuarios de las redes. Seguiremos sacándole lo bueno, pero sí creo que la idea era poner en la mesa algunas de las aristas que preocupan, con los pros y contras de regular, no regular, con los riesgos que implica, con las limitaciones tecnológicas que implica también, y pues ojalá le haya servido. Y miren, para hablar de redes sociales, pues síganos en redes y comparta este material, que creo que se trata justamente de tener un consumo más crítico de esto, de los medios y de todos los contenidos que se nos presentan enfrente. Muchas gracias, gracias a las 4. Gracias por acompañarnos. Gracias. I'll be back. Gracias, perfecto. Seguiremos con estos temas, por supuesto. Gracias por acompañarnos como cada noche. Siga con la programación de Justicia TV y nos vemos en la próxima emisión. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted una magnífica, pero una magnífica noche.